setmana, moment de tornar a obrir el consultori sobre sexualitat i parella aquí a la Brúixola per tractar un tema universal com són els gelos romàntics, Marcos. Sí, podríem definir-los com el ressentiment o la recança que ens provoca veure que la nostra parella o la persona que ens agrada és pretesa per una altra i que la seva atenció, per tant, ja no som nosaltres, sinó que és l'altra persona. Què hi ha darrere de la gelosia? És un sentiment intrínsec a la condició humana? És una prova irrefutable d'amor cap a l'altra persona? Doncs aquestes preguntes i d'altres les traslladarem ara mateix al nostre psicòleg David Cueto, que exerceix també, ja ho saben, al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, la primera pregunta és obligada, David. Què són, perquè ho entenguem tots, els gelos i quines són les seves característiques definitòries? Claro, has explicado muy bien, ¿no? Que es una asignatura, bueno, un concepto universal en psicoterapia, en terapia de pareja, que la verdad que desde que empiezas a trabajar tienes que tener muy en cuenta. Sí, la definición empírica sería algo así como que, bueno, patrones complejos, ¿no? De tipo cognitivo, emocional y conductual, que aparece, ¿no? Se disparan ante alguna amenaza percibida de nuestras relaciones románticas o de personas que también pretendemos de manera más romántica o sexual. Claro, también tienen pues esa agresión percibida, lo que genera son conductas de protección compensatoria, ¿no? Para asegurarnos de la fidelidad de la pareja o de nuestro ser amado, y aquí el rango es muy amplio. Eso sería el conductual. Lo cognitivo sería pues pensamientos rumiativos, intrusivos, repetitivos, de suspicacia hacia la conducta o hacia las personas que tienen alrededor, ya sea sus pretendientes reales o imaginarios. Y el concepto emocional, ¿no? En la parte más emocional, esa pata sería pues un afecto negativo, ¿no? Como una emoción negativa que va desde la tristeza, la depresión o la ira, pero siempre desde algo que se llama ego desintónico, ¿no? Como que genera malestar desde el yo. Diagnósticamente en el DSM, por ejemplo, hay como dos definiciones que podríamos entender: lo que es una manera obsesiva, repetitiva, intrusiva al estilo del TOC, o una manera más delirante en el rango de la psicosis y la esquizofrenia, que insisto muchas veces no tiene por qué ser opuestos y también puede ir de la mano, pero bueno, son dos definiciones complementarias. Y sí que empíricamente también pues en algunos modelos se divide como tipos, son reactivos, ¿no? Ansiosos o preventivos, ¿no? Al estilo de las conductas que hemos hablado. Las creencias relacionadas con los celos van muy unidas a lo que se llama la mitología del amor romántico, ¿no? La estructura patriarcal, el amor es para siempre. Ahora comentaremos temas también más antropológicos, y es muy importante en psicoterapia, más allá de que sean celos a lo mejor banales, porque muchos homicidios y asesinatos sobre todo de mujeres, tienen origen en los celos románticos o sexuales, ¿no? De masculinos, con un porcentaje bastante demoledor, que sería un cuarto de las mujeres del planeta han sufrido o sufren violencia de género. En psicoterapia hay, bueno, realidades de quejas de muchas parejas, ¿no? Amistades, perdón, de la pareja del sexo opuesto. Y para terminar un poco la introducción, sí que considero que el internet, las redes sociales, la hiperconexión, no es que los espole en sí, pero todas las conductas compensatorias, la manera de sentirnos mal, yo creo que la hiperconexión, el que seamos siempre contactables, si no se gestiona adecuadamente, puede generar unos celos más patològicos, por así decirlo. Parlaves, David, dels mites relacionats amb aquest amor romàntic. M'imagino que darrere aquest mite, d'aquesta construcció social, hi ha tota la literatura romàntica o pel·lícula romàntica que hem vist, hem llegit fins ara o durant molts anys. Això ha construït que tenir davant una persona gelosa, que ens estima, doncs que fins a cert punt és normal, quan no ho hauríem d'acceptar com una normalitat. Exacto, Marcos. La idea sería que especialmente, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Que son cerebros más, por así decirlo, más volátiles o más impulsivos, que hay porcentajes que hablan que la mitad, reconocen que los celos son una conducta de amor. En la mitología del amor romántico habla de esto, ¿no? De que, bueno, los hombres son proveedores, las mujeres cuidadoras, y que las conductas, digamos, pues lo que se llaman mecanismos adaptativos, atracción y retención, que al final como especie es natural, un poco se retuercen, a mi manera de entender, ¿no? Como manifestaciones, bueno, digamos que hay una biología innata, es evidente, pero lo que has comentado muy bien de las películas, eso genera unos guiones de conducta que están basados muchas veces en marketing, publicidad o en, bueno, ideas que pensamos, digamos, que son antiguas o que vienen de toda la vida, pero no tiene por qué ser así. Entonces, muy bien explicado que la idea sería que
culturalmente insistimos que nosotros vemos películas de tinte occidental, pero las expresiones culturales del amor son enormes. Es decir, a lo mejor en Occidente lo que habéis comentado de los grandes gestos, ¿no? Algo como lo expresivo, lo gestual, mientras en culturas algo más orientales se da más importancia entre lo implícito o lo sutil. También es verdad que esas películas, claro, es un tipo de vida hoy en día que se llama posindustrial, ¿no? Donde los humanos normalmente tenemos las necesidades hechas, básicas, y no hay estudios que correlacionen la aparición de la literatura romántica con un aspecto muy curioso que es el arado pesado. Es decir, en zonas del mundo donde se podía conseguir trabajar la tierra de manera más cómoda, es como que la gente tenía más tiempo libre para poder divagar o pensar sobre el mito sobre el amor romántico. También pensemos que está basado en la mononormatividad, ¿no? La idea de la fidelidad monógama, que puede tener cierta explicación evolutiva o no, ¿no? Y podemos irlo comentando, que yo siempre explico que los argumentos evolucionistas, con lo que hemos dicho antes, ¿no? De que los hombres tienen celos más sexuales por la duda de la paternidad y las mujeres más emocionales por el tema de, bueno, cuando especialmente están en gestación o después de haber tenido un hijo o una hija, que son más vulnerables y las mujeres son más emocional y el hombre más sexual. Entonces, a mi manera de entender, tiene cierta explicación, pero reducirlo todo a lo evolutivo, mitología del amor romántico, no me parece tampoco adecuado y es un cuadro pues muy, no sé cómo decirlo, como muy incompleto para escribir una realidad que hoy en día es muy compleja, muy cambiante. Si t'abasten aquestes diferències que pot haver entre els gelos que pot sentir un home i els gelos que pot sentir una dona, ja em perdonaràs la pregunta per si és massa agosarada o és tonta, però hi ha gelos bons, entre cometes, amb moltes cometes, i altres gelos més tòxics, més dolents, més perniciosos? Muy interesante la pregunta. Claro, en psicoterapia tenemos la norma de no intervenir a no ser que haya un peligro extremo, digamos, para la otra persona, ¿no? O delictivo. Claro, aquí habría que hablar, por ejemplo, de las teorías del apego, ¿no? O estructuras de personalidad. Cada persona, a mi manera de entender, no es que es un relativismo moral, pero sí que yo creo que hay diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de amar. Ahora, el límite del celo, bueno, de la celotipia mala, puede tener un componente, por ejemplo, siempre explico, con el tema que hemos hablado del Internet, poner dispositivos de seguimiento sin consentimiento, hackear o entrar en dispositivos, porque no olvidemos que los celos son conductas como de, bueno, de aprendidas. Entonces, celos positivos, bueno, alguien joven que aprende a querer o ser amado es como una especie de vacuna, ¿no? A lo mejor ser como más inconsciente, tener como referentes románticos, bueno, no sé cómo inalcanzables, pero a lo mejor, bueno, más imaginados, ¿no? Insisto, el amor es algo que es un constructo, ¿no? Es decir, los humanos tenemos un apego innato, tenemos una manera de vincularnos, pero cómo se construye eso, según la sociedad, el individuo, han cambiado muchísimo. Yo el punto de corte sería, pues, el consentimiento, ¿no? Lo patológico. Una cosa es tener ensoñaciones o cierta inseguridad y otra cosa es que eso se convierta, perdón, en una conducta obsesiva, repetitiva, manipulativa, ¿no? De ruptura del consentimiento. Insisto, lo que hemos hablado antes de que muchos feminicidios, muchos asesinatos a mujeres o homicidios vienen provocados por un celo desacerbado o patológico de, bueno, esa frase tan tristemente famosa de la maté porque era mía, ¿no? En el sentido de si no hay cierto control, cierto cuidado, una expresión de amor, claro que hay una vinculación, pues puede ser mononormativa o no, aquí cada una persona puede tener sus diferentes vivencias, pero si no se gestiona correctamente se llega pues a la violencia, a la coacción y bueno, a la ruptura del consentimiento, que eso sería considerado pues un celo malo, patológico o delictivo incluso. Llavors, David, hi ha una altra qüestió, i és que la persona gelosa és sempre una persona insegura? Interesante pregunta. Claro, aquí desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de neurológico. Estructuras como amígdala y de regulación de la corteza cingulada anterior, con el tema de la evaluación social, con el tema del miedo, bueno, por así decirlo, del rechazo. Bueno, puede haber una desregulación. La adolescencia, como decimos, es un periodo muy relacionado con esto, ¿no? Con un hecho social muy importante. Y sí que es verdad, pues, teoría del apego, lo que hemos mencionado antes. Puede haber como un apego a lo mejor más ambivalente, que se relaciona con unos celos pues más cognitivos, por ejemplo, o el evitativo, pero sí que es verdad que el apego, o sea, disminuirlo todo el apego a lo mejor es muy poco, bueno, a mi manera de ver un poco simplificado,
Hay dos conceptos en psicología que pueden ayudarnos, que sería, por ejemplo, el neuroticismo, ¿no? Que sería esa capacidad o incapacidad de salir un poco de la rumiación del yo, autoobservación constante y la baja autoestima. Y sí que es verdad que en esos dos constructos, si se unen entre ellos, pueden generar un apego o una especie de inseguridad permanente, ¿no? Una especie de bucle que se retroalimenta. Haber sufrido acoso, haber sufrido maltrato, esto, ¿no? Esto puede ayudar también a que la persona desconfíe más de los demás. Y un poco también genera, Lola, yo creo, por ejemplo, la industria del autocuidado y de la belleza, que está basado, como hemos dicho antes al principio, ¿no? Publicidad de marketing y hacerlo sentir mal. Claro. Con lo cual la idea sería que pudiera ser que una especie de cóctel completo, ¿no? De una persona con unas vivencias a lo mejor de negligencia o abandono. Una genética con predisposición a un sentimiento de inseguridad o de suspicacia. Unido a lo mejor, pues un físico, no digamos, podemos decir que se unen a los cánones de la belleza y que, bueno, la industria alrededor potencia un poco la inseguridad y el malestar ante ello. Luego hay pues constructos que si la envidia sería un subcomponente de los celos es una idea aparte, trastornos psicóticos denominados la erotomanía, el síndrome de Crenbol, que sería como una especie de obsesión psicótica, como un poco hemos hablado al principio, ¿no? Que eso se puede mezclar por otra persona. Pero sí, digamos que puede haber personalidades con mayor tendencia, ¿no? Por ansiedad rasgo, ansiedad social, vivencias, ¿no? Como todo en psicología, psicoterapia, como una epigenética, ¿no? Una mezcla de entorno bueno, y ADN, por así decirlo, que hagan un cóctel donde la persona, pues, tenga relaciones incluso, como se llama, bueno, retroalimentadas, ¿no? Como de que la persona piense que va a ir mal, ¿no? De profecía autocumplida. Y claro, evidentemente la relación romántica sale mal, si uno piensa que esto va a salir mal. Con lo cual, pues en psicoterapia hemos visto estos perfiles, con lo cual a través de diferentes métodos se intenta pues ayudar a las personas a mejorar en la seguridad en sí mismas y a entender que el rechazo y el desamor y la ruptura es natural en el ser humano y que esto no significa que, bueno, no somos seres humanos válidos y que todo tenga que desmoronarse. Clar. Aquí hi ha una pregunta que em sorgeix. Pot ser que una persona desenvolupi un episodi de gelosia concreta en una situació sentimental degut, per exemple, doncs, a una falta de confiança que li ofereixi l'altra persona i que sigui només, dit així, un episodi arran d'aquesta qüestió. No estem parlant en aquest cas d'una persona que sigui gelosa de per si, en aquest cas, no? Sí, como vivencias a lo mejor, bueno, los humanos, recuerden, somos algo diádico y sí que a lo mejor puede haber un tipo de perfil como esa expresión del horma de nuestro zapato, es decir, por vivencias, por manera de ser, que nos resulte como muy complicado desengancharnos de ellos, ¿no? Hay estudios que hablan que cuando dormimos con alguien a quien queremos dormimos mejor, ¿no? Como una especie de adicción física. Esto está también bien estudiado. Con lo cual, si Lola, una persona puede tener un rasgo que no sea, digamos, muy inseguro o derivado, ¿no? O con tendencia a la celotipia, pero que en un momento vital concreto, ¿no? Pues a lo mejor edad más jóvenes o más mayor, después de un golpe vital muy duro, por ejemplo, una ruptura muy grande, una pérdida de trabajo, gente que a lo mejor se muda o cambia de ciudad sin redes de apoyo, esta soledad a lo mejor genera una dependencia hacia la persona amada que no es que sea patológica, pero sí que está muy estudiado, que la ruptura, especialmente los apegos de tipo ansioso, personas más inseguras como habéis comentado, es como una ruptura del yo. Es decir, muchas veces la pareja no es solamente la pareja, es, digamos, las amistades, la familia política, es muy complejo. Entonces, sí que puede haber personas, como decimos, que no es, digamos, con un perfil innato, que esto es complicado de explicar, pero por características concretas, vivencias concretas, estadio vital, etapa vital o crisis vitales, puede ser que haya bueno, como os he dicho antes, ¿no? Un popurrí, un cóctel que lleven hacia una conducta de celos que luego mucha gente con los años te reconoce o con los meses que se sienten vergüenza o sienten malestar, siendo animales como somos impulsivos y que muchas veces actuamos sin pensar. Entonces, si hay personas que me lo han verbalizado de yo no soy esta persona, que me comporto de una manera como muy madura, muy poco sana, ¿no? Muy poco razonable, y que luego con los años, pues bueno, mientras no cruce la línea, digamos, del consentimiento, de lo delictivo, los humanos tenemos derechos, por decirlo de una manera un poco coloquial, a derrapar, por así decirlo. Apuntaves, David, que hi ha personalitats més propenses a patir gelos. Parlaves d'aquest còctel que a vegades per conductes o per experiències vitals doncs, ens fa més o menys propensos a la gelosia. Jo et voldria preguntar si hi ha persones
també per les seves característiques, pels seus trets distintius, hi ha persones més propenses a buscar una parella que sigui gelosa, és a dir, que no sàpiga estar amb una persona no gelosa. Muy interesante, Marcos. Aquí a lo mejor en psicoterapia hay el concepto de codependencia, que sí que a lo mejor pudiera ser, ¿no? De alguien que tenga inseguridad, necesite sentirse controlado para poder actuar y tener un yo seguro. Es una pregunta muy interesante que puede desarrollar incluso de varios programas, pero sí que es verdad que, bueno, puede haber cierto patrón de personas que identifiquen el apego, cariño con el control, en el sentido con el control más estricto de qué haces con quién estás en cada momento, y por eso los dispositivos móviles hoy en día me parecen, si no se controlan bien, muy peligrosos, porque, bueno, conozco casos de software de, digamos, de espionaje, esto de pon tu ubicación en tiempo real en todo momento para saber qué haces, hackear micros, entrar en redes sociales, y sí que es verdad que a lo mejor hay personas, bueno, es como decimos, la idea del amor, bueno, realmente es un poco constructo y hay personas que a lo mejor lo identifican más con el control y que ese control lo ven como apego y cariño, especialmente como hemos dicho los adolescentes, que casi la mitad reconocen que los celos es una manifestación de amor. Luego eso parece que con los años va, bueno, la gente va madurando, ganando un yo más independiente y eso por lo mejor se va como diluyendo. Pero sí que es verdad que pudiera ser que hay personas encontraron otro tipo de personas que encajen, como decimos, como una especie de engranaje. La palabra tóxico puede ser un poco fuerte en ocasiones, pero pudiera ser. Que solamente encuentre, bueno, como motivación o volición para el romanticismo a través del control de la propia persona. Entonces, sí, Marcos, yo creo que es razonable, se ha visto, se ha encontrado, no es patológico en sí, pero sí que es verdad que a lo mejor ese tipo de conductas a lo mejor desembocan en, bueno, el punto de corte de lo que hemos dicho al principio, que es sano y que no de los celos. Es una pregunta muy interesante y compleja que todavía merece ser estudiada y que, pero insisto, no es relativismo moral, pero cada individuo yo creo que tiene que hacer un insight, un trabajo propio para ver qué historia amorosa tiene o cómo ve las relaciones e incluso pasa con las amistades, ¿no? Estamos hablando de lo romántico sexual, pero yo creo que todos hemos vivido, hemos visto celos de amistades, de salir o no quedar, con lo cual todo lo que sea vinculación afectiva, como con la familia, es propensa a tener celotipia controladora, por así decirlo. Em semblava que abans ho apuntaves, ho assenyalaves, que parlaves una mica de neurociència i a veure si podíem aprofundir en aquest terreny perquè sí que voldríem preguntar-te si se sap, si hi ha literatura sobre quines són les zones, les àrees del cervell que s'activen, l'àrea o les àrees del cervell que s'activen Sí. amb els gelos. Claro, aquí yo siempre explico, ¿no? Que es interesante la neurociencia, pero hay dos variables, dos factores. Primero, muchos estudios científicos de neurociencia hay pocos sujetos, digamos, para estudiar, ¿no? Son máquinas muy caras y estudios muy caros. Y a nivel cerebral, bueno, discusiones sobre qué es el volumen cerebral, sobre si ahora se activa o que no. Sí que a lo mejor pudiera ser clásicamente, ¿no? Como con el miedo o la huida, una hiperactivación de la amígdala, que sería un circuito, digamos, hipersensible hacia la amenaza o el peligro, y de regulaciones en la corteza prefrontal, en el sentido de que la persona es incapaz de controlar, bueno, una especie de poner freno a los, bueno, pensamientos intrusivos y que hemos hablado antes de incapacidad de rumiación, bueno, estar dando vueltas a un mismo pensamiento. La corteza cingulada anterior, relacionada también con, bueno, aspectos prosociales. Neurológicamente es muy complejo. Unos circuitos de los celos como tal no existiría, a mi manera de entender, no tengo evidencia de ello, pero sí que es verdad que, pues como decimos, si en la adolescencia hay menos frontalización y mayor a lo mejor activación fisiológica de otras áreas, esto genera más necesidad de control o de búsqueda de encajar con otra persona a toda costa. Entonces, en neurociencia, hoy en día, bueno, la tecnología va avanzando, la optogénesis, ¿no? Que ahora mismo se consigue ver las neuronas en tiempo real, ¿no? Cómo se van iluminando, por decirlo de una manera un poco cruda. Pero sí es verdad que la neurociencia, por la manera que tiene de trabajar y por las limitaciones, digamos, de estudios y de sujetos, y digamos que estamos un poco lejos todavía, yo me manera de entender, de ver como una especie de circuito neurológico de la celotipia. Hay indicios, hay zonas, hay, digamos, procesos muy relacionados, como decimos, incapacidad de control de la impulsividad, déficit de funciones ejecutivas, hiperexcitación, como decimos, del miedo, ¿no? De la sensación de peligro, de, bueno, como hemos dicho al principio, ¿no? Es un patrón de respuesta ante una amenaza. Y si la amígdala, por ejemplo, está, digamos, mal desregulada, que es, bueno, un circuito mucho más amplio, pues esa amenaza, pues percibiremos amenaza constante y eso puede explicar un sentimiento de celo o conducta de celos
muy repetitiva, como hemos dicho, incluso patológica. Passem, has posat diverses qüestions, tota la teoria podríem dir sobre la taula, passem per acabar a la pràctica, com fem sempre. Quines pautes podríem donar a aquelles persones perquè puguin dominar els gelos i que no passi al revés, que els gelos els dominin amb ells? Explicando, ¿no?, la gran variabilidad individual, insistir que es una conducta de respuesta aprendida. Es decir, como todo en el ser humano, está hecho para la habituación, para la predicción, y si lo llevamos a cabo, lo más probable es que volvamos a repetirlo, ¿no? Esta idea de que tengo un sentimiento de, pues, bueno, miro en las redes sociales o vigilo un poco más, no va a haber calma normalmente, va a haber un aprendizaje. Esto es un tema que hay que tener muy en cuenta, que pensamos a lo mejor que podemos, ¿no?, como aliviarnos, ¿no?, o sentir esa especie de, bueno, ya está, ya he comprobado, todo irá mejor. No, normalmente esto reforzará o aumentará la probabilidad de que se siga haciendo la conducta. Hay escalas psicométricas de los años 80 a los 90, hay test psicométricos sobre el apego, sobre los celos, el tipo de apego que se pueden unir y que pueden tener un poco, bueno, de información sobre esa celotipia. Trabajar pues la inseguridad, la insatisfacción vital, ¿no? Si estos celos están más relacionados con una insatisfacción con la pareja, una insatisfacción más propia, ¿no?, existencial, por así decirlo. En psicoterapia, en sexología existe lo que se llama el triángulo de Stenberg, que mide que la calidad de la pareja estaría dividida en 3 patas, que sería intimidad, pasión y compromiso. Si desmenuzamos esas 3 patas, podemos tener una pista a lo mejor de qué está fallando y ver por qué se están disparando los celos, a lo mejor de manera, digamos, injustificada. Insisto, las variables personales, interpersonales, socioculturales son muy cambiantes, son generacionales incluso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. Yo creo que, como digo, los seres humanos tenemos diferentes maneras de expresar amor y apego, siempre que tenga los principios del respeto y del consentimiento. Con lo cual yo diría, para terminar, que sería eso, una conducta aprendida, trabajar la inseguridad e insatisfacción personal, porque muchas veces no deja de ser una proyección, ¿no? Esa famosa frase de alguien celoso o muy celoso es porque esa misma persona está siendo, digamos, bueno, infiel, que esto no es un mantra total, pero sí que es verdad que este principio de la proyección pudiera existir. Con lo cual, un trabajo propio, un trabajo de insight, un trabajo de autoconocimiento puede ayudarnos a entender por qué se nos dispara lo que habéis comentado antes, ¿no? ¿Por qué justo con este tipo de personas? ¿Por qué siempre encuentro ese tipo de relaciones? Este bucle de retroalimentación, insisto, en esa conducta aprendida, que esto hay que dejarlo muy en cuenta, ¿no? Dejarlo muy claro de no va a haber un alivio normalmente. La comprobación celotipia, de voy a ver si me están engañando o no, normalmente nunca producirá calmas, solamente producirá más refuerzo, como decimos, con lo cual intentar cortarlo de raíz normalmente suele ser lo más, dependiendo de cada persona, ¿no?, pero suele ser lo más práctico y lo más útil para evitar un sufrimiento propio y ajeno. Doncs ens quedem amb aquesta importància de l'autoconeixement. David Cueto, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda. Muchísimas gracias a vosotros, muy buena tarde.